Muy buenas noches, estimados hermanos. Dios los bendiga. Como siempre, es un placer estar los días martes con ustedes en este espacio que se llama A la Luz de la Biblia. Hoy estamos acompañados aquí de gente joven y es un privilegio tener en esta mesa a dos jóvenes que hacen parte de nuestra comunidad también, pero bueno, la distancia entre ellos y yo, distancia de tiempo es bastante larga, entonces son puntos de vista o percepciones distintas que seguramente nos pueden ayudar a enriquecer el diálogo. Quiero dar la bienvenida a los dos jóvenes. Tenemos a Fernando y tenemos a David. Fernando, buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Espero que se encuentren bien en sus casas y que el Señor los bendiga. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es David, como ya lo había dicho el pastor, y gracias a Dios tengo la oportunidad de estar hoy con ustedes y pues que enriquezca más nuestro punto de vista al lado del pastor y al lado de Fernando. Bien, gracias. Fernando, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 21. 21. ¿Y Para la David? gloria de Voy a Dios. cumplir 18. Ah, bueno, son bastante jóvenes ellos. Entonces, aún sumando las dos edades no me alcanzan. Bien, vamos a orar, vamos a colocar este espacio en la presencia del Señor. ¿Por qué dos jóvenes hoy en esta mesa? Bueno, porque hay muchos jóvenes allá afuera en la calle, hay muchos jóvenes en las manifestaciones y nos ocupa pensar, bueno, ¿qué hay en la mente de los jóvenes? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Seguramente que están haciendo solicitudes que pueden ser válidas y que valdría la pena escucharlas y también tratar de guiarles a que ellos sean los que ofrezcan las soluciones, porque es fácil señalar de pronto lo que hace falta en casa, pero no saber cómo solucionar lo que hace falta en casa. Entonces, vamos a orar a Dios y rogamos que nos guíe en este diálogo. Eterno Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad maravillosa de un día más de vida. Señor, verdaderamente eso es lo que tenemos, solo vida. Y la vida viene de ti. Lo demás son cosas, Señor, que hoy están y mañana no. Así como nosotros que pasamos y que nos sucede lo que le acontece a la hierba, que crece y que echa su flor, pero que apenas sale el sol, comienza a marchitarse y al final la hierba se seca y desaparece de su lugar y ya nadie se acordará de ella. Así somos los seres humanos, oh Dios, más entendemos que hay soberbia en nuestro corazón y pensamos que somos muy importantes y que por lo tanto entonces tenemos que llamar la atención y volvernos el centro de todo, cuando realmente el centro eres tú, amantísimo Dios, porque el único grande, poderoso, que vive para siempre eres tú, Señor Dios. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Bendigo a mis hermanos que están en sus casas, oh Dios, y que tienen también la posibilidad de conectarse a este espacio con el propósito de escuchar, de ser edificados y probablemente también, Dios amado, tengan algo que aportarnos por medio de algunos comentarios que nos puedan hacer, quizá luego de esta charla a través de estos medios que tú nos permites para llegar a tu iglesia. Gracias te doy, Dios, por Fernando, por David, que en esta noche me acompañan aquí en este espacio para poder tratar asuntos que tienen que ver con ellos, con los jóvenes, con su generación. Y concédenos, Dios, encontrar un consejo en tu palabra para orientar a nuestros jóvenes, no desde una perspectiva ni humanista, ni psicológica, que finalmente está influenciada por el humanismo, ni tampoco desde el punto de vista de la política, sin querer decir que estas cosas no sean también importantes y que puedan generarnos algunas cosas positivas, Dios. Solo queremos que sea tu palabra, porque tu palabra es suficiente y las demás cosas podrían, Señor, ser herramientas en algún momento, pero si dejamos de lado tu palabra, creo que ese es el gran problema de la humanidad. Nos hemos alejado de ti y todas estas consecuencias se están haciendo manifiestas, siempre han estado en cada generación. Ha habido, oh Dios, manifestación del pecado y de las consecuencias del pecado. Te doy gracias, Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces vamos a entrar en esta primera parte a hablar con Fernando y con David. Quería preguntarles algo más. Bueno, sé que Fernando está estudiando Derecho. Sí, señor. Bien, ¿en qué año va? Bueno, en años
iría ya en el último año, Dios mediante. Último año de Último año, Derecho. ya. Bien, David, David, cuéntenos cómo va su estudio y qué está haciendo en este momento a nivel Bueno, de academia. soy estudiante de primer semestre de economía y Dios mediante, dentro de 1 o 2 semestres mi idea es estudiar también derecho. Bien, perfecto. Entonces tenemos acá ya un próximo abogado y un futuro economista y abogado probablemente, ¿no? Bien, entonces eso es interesante. Vamos aparte de que ustedes estudian eso, deben estudiar la Biblia, ¿no? Como jóvenes cristianos estarán siempre en contacto con la palabra de Dios y aprenderán los principios para la economía y para el derecho desde la perspectiva bíblica, que eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Bien, entonces hablemos. Estamos encontrando en nuestros días, ustedes hermanos en casa son testigos a través de los informativos, a través de las redes sociales, que hay una agitación juvenil, hay un mover de los jóvenes en las calles, son los que están allí, unos protestando, creo que amenamente, porque lo hacen desde el arte, ¿no? Con expresiones artísticas, con sus agrupaciones musicales, con algunas otras representaciones del arte. Otros están muy seguramente lanzando arengas, ¿verdad? Por su inconformismo, y otros están atacando establecimientos comerciales. O sea, estoy haciendo una separación porque no todos están haciendo lo mismo. Creo que hay algunos que se han radicalizado en cosas que ya van en contra de las normas, que van en contra de la ley y que les hace que se les tilde como delincuentes, ¿no? Estoy hablando de quienes rompen, dañan la propiedad ajena y también los bienes públicos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese mover juvenil allá en las calles? Quisiera saber cómo lo ven ustedes. Pues bueno, desde un punto de vista, pues me gustaría hacer la acotación de que los vándalos, como los han llamado, los han tildado, a veces son pagados por el mismo gobierno para hacer una cortina de humo a lo que es la esencia del paro. Pero pues como ya venimos viendo a la luz de la Biblia, con los hermanos que han pasado por acá, podemos darnos cuenta de que nosotros no hacemos parte de ese reino, ¿sí o no? Y entonces, al hacer como digamos esa delimitación, vamos a tener claro de que nosotros no vamos a pelear por eso, sino que tenemos otra causa. Perfecto. Bueno, mi perspectiva, eh, pues es que son reclamos completamente válidos, algunos sí, pues estaría, pues no tan de acuerdo. Obviamente lo que dice David también, hay jóvenes que se han radicalizado, otros que pues pueden ser pagados por el gobierno, pero de igual forma son seres humanos, necesitan de Cristo, y al igual que todos constantemente. Para mí es un movimiento bastante fuerte y pues apasionado, ¿no? De lo que piden, de lo que hacen, que a veces lo manifiestan con arte y pues que es básicamente surgido de los problemas que tiene el ser humano a falta de Cristo. Bien. Bueno, les oigo entonces, digamos, a los dos mencionar que hay probablemente un grupo de jóvenes que son pagados por el Estado para armar desórdenes. ¿Creen que hay otros grupos que pagan a esos jóvenes para armar desorden? Personalmente lo más probable es que sí, porque, o sea, hay grupos y como lo sabemos bien, en Colombia se ha manifestado el terrorismo y pues ciertos conflictos en su historia y no se me haría raro que también hubiera gente de ahí, porque eso tanto les beneficia a ellos como al mismo Estado, ¿no? Entonces puede ser que de ambos bandos estén pues introduciendo dineros para que se hagan desmanes y violencia. Sí, pues estoy con Fernando. La verdad, puede haber dineros de otros sectores. Puede también la oposición
eh, hacer esto, pero igual sigo con mi postura, principalmente si es el gobierno. Bien, sí es importante, digamos, determinar esto porque creo que personas que uno los ve ya más de un mes, casi 40 días, en estos ejercicios, ¿cómo hacen para comer? ¿Cómo hacen para sostenerse? Alguien tiene que estarlos sosteniendo, ¿no? Y bueno, hemos oído últimamente, por ejemplo, que aún desde Venezuela hay alguna especie de eh, digamos, como apoyo económico para generar. Oí no sé qué cargo tiene Diosdado Cabello en Venezuela, y a causa de los problemas que se están dando en el estado Apure en Venezuela, él dijo, la guerra se las vamos a hacer a ustedes allá en su territorio. No sé si ustedes oyeron esas palabras de Diosdado Cabello, y las FARC que están en Venezuela, en su página oficial, dejan ver que ellos están apoyando estas cosas. ¿A quién le conviene más la desestabilización de las instituciones? ¿Al Estado mismo o a los sectores que consideran que al desestabilizar, y como dicen por ahí, en río revuelto, ganancia de pescadores? En mi opinión, yo soy de otra generación, yo sí creo que el Estado se presta a algunas cosas, pero considero de que uh, es más de las partes que se han considerado derrotadas en el ambiente político. Voy a expresarlo así. Todo esto que se está dando en el país, el gran elemento de fondo es político. Y se utiliza la palabra la justicia social, ¿sí? Porque hay mucha injusticia social. Bueno, la injusticia social, ¿saben desde cuándo existe? Desde hace mucho tiempo ya. Desde que el hombre existe en la tierra, porque desde que el hombre cae en el pecado, ya no hay justicia en él. Mire, la primera injusticia social la cometió Caín contra su hermano, porque le mató, ¿ya? Era su hermano y lo dañó. Y cada vez que encontramos que una persona, cuando encontramos nosotros, por ejemplo, en la cotidianidad, aún desde la casa, desde el hogar, cuando el hermanito se adelanta y coge la porción de torta más grande para sacar ventaja sobre sus hermanos, pues uno está mirando que la injusticia social no es un asunto del gobierno, es un asunto del corazón, del hombre. Y obviamente los que están en el gobierno son hombres, entonces están llenos de injusticia social. ¿Y el pueblo quiénes lo conforman? Hombres. O sea que de parte y parte hay injusticia social. Todos nos convertimos en personas que practicamos la injusticia. Solo hay una manera de llegar ahora a comenzar a practicar la justicia, y eso es por medio de la conversión que el Señor Dios Todopoderoso hace. Y decía Fernando, bueno, toda esa gente necesita del Señor, toda esa gente. ¿Qué opinan ustedes de los jóvenes cristianos? Porque así los vemos en las redes, ellos se autodenominan jóvenes cristianos, que están señalando a los que no salen a marchar. Pero ¿no deberían estos jóvenes cristianos estar hablándoles de Cristo a los que están allí y haciendo proclamas desde el Evangelio? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, primero tienen que tener claridad de lo que piensan, hacen y actúan. O sea, tienen que tener coherencia. Mi pregunta para ellos sería, ¿Jesús hizo eso? ¿Jesús estaría en este momento en una protesta? ¿O Jesús estaría proclamando el reino de los cielos? Yo creería que, como lo vemos en las Escrituras, Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él dejó esas injusticias. Listo. Mi Padre es justo. Mi Padre hará justicia con cada uno de ellos. Sí. Más bien dijo, voy a proclamar el nombre de Dios. Y desde que estuvo en el templo, a los 12 años, él fue un fiel a proclamar el nombre de Dios, y lo podemos ver después de que cumple 30 años. Él se bautiza y empieza a seguir proclamando, y a través de sus obras y sus milagros proclama el nombre del Señor. Bueno, yo pienso también que aquellos jóvenes que juzgan a otros, inclusive de los que llaman hermanos por el tema de las marchas, están dejando a Cristo de lado. Porque, como bien David dice, ¿qué hubiera hecho Jesús? Yo pienso
que el Señor sí hubiera asistido a esas marchas, pero no para lanzar arengas contra el gobierno, sino para predicarle a esos protestantes, a los manifestantes, y decirles, este gobierno es injusto, este reino es injusto, sí, lo sé, pero mi Padre, que es Rey de justicia, puede cambiar esta situación. O sea, Cristo hubiera estado en la marcha, pero no marchando, sino predicando, Invitándolos a Él. invitándolos a Él. Perfecto. Creo que eso es bien importante porque digamos que nos muestra de que pedirle al Estado que solucione todas sus necesidades es como si el Estado fuese Dios y el Estado no es Dios. Y con esto se le está dando una importancia, bueno, quiero decir al gobierno más que el Estado. Creo que son dos palabras que habría que también entrar a definirlas en algún momento. Pero cuando hablamos de los que están representando el gobierno y la gente va a ellos porque ellos deben solucionar como si ellos fueran Dios. Mire, pasó algo en la época de los reyes en Israel. El rey de Asiria, que dominaba para ese entonces a Israel, no era una dominación completa, pero ya estaba esa sombra sobre Israel. Y el rey de Asiria tiene un general que sufría de lepra. Ese hombre se llamó Naamán. ¿Qué hace Naamán cuando escucha a una criada que tenía en su casa que era hebrea? Y la criada le dijo, en mi tierra hay un profeta que puede sanarlo, al general. Entonces, ¿qué hace Naamán? Va a su rey y le dice que le diera cartas para el rey de Israel. Y con esas cartas, pues el rey de Israel prácticamente estaba obligado a atender a Naamán. Cuando Naamán llegó al rey de Israel, le presentó las cartas del rey de Asiria. El rey de Israel rasgó los vestidos. Él era el rey de Israel. Él era el representante del gobierno de Israel. Y venía ahora un general asirio, leproso. Y lo que hace el rey decir es, ¿acaso soy yo Dios para resolverle el problema? Estoy trayendo esto aquí a colación es porque a veces el ser humano cree que el que está allá puede solucionarme el problema, pero seguimos viendo al hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No queremos ver a Dios. Bueno, el hombre está imposibilitado para verlo por sí mismo, ¿sí? Pero en Colombia ha pasado algo y es que Colombia se ha vuelto un pueblo secularizado en gran medida. Dios ya no importa, Dios es algo del pasado. Ahora creo que cuando alguien habla de Dios, ustedes mismos si lo hacen en la universidad donde están, hablan de Dios, los van a mirar extraños, estos chicos, ¿quiénes son? ¿Verdad? Tienen el pensamiento por allá hace 100 años y no están como sintonizados con el tiempo actual, ¿no? Porque Dios es un asunto del pasado. Pero sí es importante, como ustedes también lo hacían ver ahora, es si Jesús hubiese estado aquí, Jesús hubiese señalado la injusticia social. Tal vez sí. Yo creo que él en sus predicaciones hubiese dicho lo que él dijo. Los que los gobiernan a ustedes solo buscan el provecho, solo buscan ser servidos por el pueblo, y eso es lo que pasa. Pero Jesús les dijo, vengan a mi reino. Hay una invitación a un reino de justicia. Claro, aquí seguiremos enfrentando necesidades. Por un momento, haciendo un paréntesis ahora que pienso en las necesidades, ¿cuáles han sido las necesidades más grandes que ustedes como jóvenes han tenido? ¿Necesidades en qué sentido? O sea, necesidades Sí, en general. necesidades. Yo pienso que como todo joven, su necesidad es tener a alguien al lado. O sea, bueno, su idóneo o idónea. en la parte emocional. ¿no? Emocional. Sí, porque, Exacto, hay una y más necesidad. ahorita los jóvenes tienden a tener mayores problemas psicológicos, ¿no? Tienen depresión, ansiedad, y hablando, o sea, con gente tanto cristiana como pues, Sí. que no cree, su factor común es me siento solo, ¿no? Ujú. Entonces pienso que esa es una de las mayores necesidades. Bien. David. En lo personal, Sí. pues la verdad creo que soy muy privilegiado y he sido muy privilegiado gracias a Dios. Necesidades no he tenido, gracias a Dios. Y pues
lo normal, digamos que a veces uno como que se cuestiona y demás, pero es más por la esencia de ser joven. Ujú, Sí, lo lleva a uno como a pensar, ¿y si hubiera sido así? ¿Y si hubiera ujú. sido lo otro? Pero así que uno diga una necesidad básica, no, No. no he tenido, gracias a Bien, Dios. es importante esto porque ustedes son, y creo que David lo dijo a título personal, pero yo quisiera referirlo casi que a nivel general. Ustedes son una generación privilegiada. Sí, ustedes hacen parte de una generación privilegiada. Yo no sé, estos modelos que plantean acerca de las generaciones, cuando yo miro eso, a mí me corresponde la generación X, o casi que sí, creo que la X. Eh, Pienso ahora en esto porque a ustedes cuál les correspondería en ese, está la generación X, está, bueno, ahora se habla de los millennials, Los baby de boomers los, seguían bueno, después de, de los X. antes de los Antes de X, los X sí, eran los los baby baby boomers. boomers. Después están los X, X. después está la generación Y, no, bueno, a mí se me escapa. Están en los que vieron el cambio de siglo, Los cambio de millennials. milenio, que están los millennials. Ahora ya estamos hablando de la generación Z, ¿no? Que es como Centennials. Centennials. los Centennials. Los centennials. centennials. Ah, bueno, bien, perfecto. Eh, Tenemos a David con 18 años, o sea que es nacido en el nuevo milenio. Sí. Y tenemos a Fernando, 21. nació en el año... Nací en el 2000, el 28 de enero del 2000, y la división generacional estaría con los millennials, porque va desde 1980 a el 2000. Al 2000, o sea que usted entra en los millennials. Sí, señor. Y ya David entra en la Los siguiente centennials. generación. Bien, entonces a nosotros nos corresponde, decía por ahí un humorista, la generación de la guayaba. Entonces, ya de buenos años atrás. Y cada generación ha tenido, digamos, unas características, pero independiente de eso, veo que ustedes son una generación privilegiada, por muchas cosas, ¿no? ¿Por qué razón? En mi caso, nacido en los 60, de padres nacidos en los 30, 40, fue una época difícil en el país, por ejemplo, y bueno, en América Latina, porque los niveles de pobreza eran muy altos. Mis padres tuvieron que trabajar cuando niños descalzos en el campo. Yo no tenía cómo ponerse en un par de zapatos. Inclusive ellos cuentan que cuando les compraron sus primeras cotizas, ¿saben qué es una cotiza? Algo así como una sandalia. Yo sí no tengo ni idea de qué es Una una cotiza. sandalia Es es algo, generación sí, Z ya de la cotiza. Sí, claro. ¿Sí? Pero sí, es algo parecido. Una cotiza era, bueno, el calzado de la época y ponerse un par de cotizas para ellos era un momento de suprema alegría. Yo alcancé a ponerme cotizas, ¿no? Cuando fui a la escuela, pero ya habían zapatos, ¿no? Que le cubrían a uno todo el pie. Estoy hablando de que el país ha venido mejorando, la sociedad ha venido mejorando. Eso de que hemos estado empobreciendo, yo lo dudo a mis 55 años. ¿Por qué razón? Porque yo estoy viendo hoy, en estos 55 años, más oportunidades. ¿Sí? Ustedes tienen hoy más oportunidades de las que tuvimos nosotros, pero la gente está diciendo que no tiene oportunidad. Yo tengo, en este caso, la perspectiva de varias décadas, ¿sí? Ustedes tienen la perspectiva de 2 décadas, principalmente, ¿no? Y seguramente que si tuviéramos aquí a una persona de 80 años, tiene una perspectiva más amplia, porque son mucho más décadas para hacer una lectura, si de realmente esto va para abajo o va para arriba. Yo veo esto. Económicamente hay progreso, o sea, la línea va hacia arriba. Pero hay una línea que yo tendría que marcar hacia abajo, y eso tiene que ver con los valores en una sociedad. Esta sociedad ha ido perdiendo o ha ido cambiando su escala de valores, y al tergiversar esto tenemos una sociedad que va en picada, aunque económicamente ha venido progresando. Yo veo progreso. Tener un aparato de estos, cuando yo ni siquiera escribí en máquina de, seguramente otros hermanos lo hicieron, porque yo no tuve la posibilidad de tener una máquina de escribir. O sea, el adelanto tecnológico que al que más pude tener acceso en mi época de academia allá de primaria y bachillerato fue una calculadora. ¿Sí?
Y ustedes, ya la calculadora creo que no la conocen, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de dispositivos mucho más avanzados, ¿sí? Nuestra ropita de la época, cuando yo era un adolescente, la verdad, uno no iba a escoger ropa de marca, no había ropa de marca, lo único de marca era el sastre. Entonces uno iba al pueblo y había un sastre en el pueblo. Y uno compraba era el pedazo de tela y allá le hacían el pantalón. Así funcionaba en mi época, al menos estoy hablando de la provincia, ¿no? Ah, y yo veo ahora una abundancia de bienes, una abundancia de servicios que nosotros no tuvimos. Entonces, por eso me atrevo a pensar que hemos progresado económicamente, aunque se habla de pobreza. ¿Creen ustedes que realmente somos muy pobres? Pues, como bien lo menciona el pastor, sí han habido avances tecnológicos, ya yo creo que todos tenemos a la mano estos aparatos, inclusive desde muy temprana edad. La cuestión del tema de la pobreza viene con la cantidad de bienes, ¿sí? Alguien se considera pobre porque no se pudo comprar la camisa o los zapatos de ese año, teniendo una ya de hace 2 años. Es más perspectiva que Realidad. sí, que sobre el poder adquisitivo, ¿sí? A pesar de que, por ejemplo, hoy día se habla de que la pobreza extrema es una persona que gane menos de $1 al día. Eh, y antes, pues era mayor, ahorita sigue habiendo, pero sí tiende a caer. Y los temas de pobreza, lo repito, es el tema del consumo, ¿no? De los bienes. Inclusive la Corte Constitucional pues, estableció algo que se llama mínimo vital y mínimo necesario. El mínimo vital es lo que necesita un ser humano para vivir mínimo un mes y el mínimo necesario es la calidad de vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si desaparece una persona, digamos, millonaria o rica y pasa a ser pues, clase media, la persona desde su perspectiva empobreció. ¿Sí? Perfecto, sí, entiendo la posición. Bueno, efectivamente, como lo decía el pastor, no hemos empobrecido, pero yo cambiaría el término empobrecer a más bien una desigualdad. Porque si vemos la distribución, antes no sé quién era el magnate de Colombia en ese momento, pero ahora tenemos a un Luis Carlos Sarmiento Angulo, que les doy los datos, tiene en su banco la pequeña suma de 11.100 millones de dólares. Y yo digo, listo, este señor tiene más o menos para que una familia subsista, por lo menos lo de 10, 20 millones de habitantes, ¿sí? Para que pueda subsistir. Y entonces yo digo, el 95% de la población vive con lo que vive en este grupo de magnates. No es que estemos empobreciendo, sino que nos estamos comparando. Nos estamos comparando con ciertas personas. Entonces, si nos comparamos, siempre va a haber alguien más alto y siempre va a haber alguien más abajo. Pero, como lo decía Fernando, tenemos lo mínimo, lo básico y a veces tenemos más privilegios. Entonces, la invitación para todos es que no pensemos en solo lo malo que tenemos, lo poco que tenemos, sino veamos las oportunidades y el Señor también nos demanda trabajo, que pues ahorita vamos a verlo, pero el trabajo dignifica, un trabajo no solo dignifica a la persona, sino dignifica a la familia y dignifica el nombre de Cristo, porque al yo mostrar mi trabajo como lo muestran las escrituras, yo creo que sería diferente, ¿sí? Hacemos la diferencia, damos el plusvalía para la gente en ese sentido. Bien, estoy de acuerdo con ustedes porque ustedes han dicho finalmente creerse rico, creerse pobre es una cuestión de comparaciones, ¿sí? Y eso creo que es muy cierto. Igual cuando pasa con la edad.
¿no? Yo estoy al lado de personas de 80 años y comparativamente entonces yo soy joven. Pero al lado de ustedes, comparativamente, yo soy viejo. O sea que es una cuestión bastante relativa. Y podríamos estar diciendo que la pobreza, por estar basada en comparaciones, pues finalmente termina también siendo algo relativo, ¿no? En este caso. Ahora, les pregunté acerca de esto, es porque consulté con las necesidades y ustedes no tienen mayores necesidades. Decía Fernando, por la edad, obviamente, se presentan unas necesidades de tipo emocional. Es normal que un joven esté deseando ya conformar una familia y eso es válido, es parte de lo que Dios estableció en nosotros y vamos a tener esa necesidad, ¿no? Oramos a Dios que supla también esa necesidad porque esperamos que los jóvenes no salgan a pedirle al gobierno que les dé la esposa, ¿sí? Bueno, ese sería ya, y perdónenme que no intento con esto ofender, sino simplemente es entender a quién hay que ir, ¿sí? Aún el trabajo. Se lo pedimos al empresario, pero ¿por qué no vamos a quien es amo y dueño de todo lo que existe? Yo soy un privilegiado también, a pesar de que les comenté, mis primeros años fueron difíciles. A nosotros nos compraban una muda de ropa al año. Usted se puede imaginar una muda de ropa al año. O sea que al final eso había que estarle poniendo parches y parches y parches. Y yo me acuerdo a mis 16 años, mi ropa de trabajo estaba llena de parches por todo lado, porque no se podía más. Entonces, pero era pobre, era muy pobre por eso. Usted lo dijeron, depende si se está comparando con el que con el que tiene 2, 3 pantalones, pues seguramente yo era muy pobre. Pero con aquel que llevaba 2 años sin comprarse una muda de ropa, pues yo estaba privilegiado porque al menos tenía una por año, ¿no? Sí. Entonces creo que es una cuestión de compararse. Bueno, David nos planteó aquí el caso de don Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es quizá uno de los, es el banquero principal aquí de nuestro país y también uno de los principales banqueros del área. Esas cifras son bastante altas, ¿no? Ahora, podríamos indagar ¿a cuánto ascienden las nóminas que pagan mensualmente este grupo económico? Porque es que no es solo mirar cuánto tiene el otro. A veces caemos en ese serio problema, ¿sí? Mire, uno está trabajando, por decir algo, en el supermercado de la esquina y de pronto uno se entera que las ventas en el día son de 10 millones de pesos y uno dice, uy, 10 millones al día, en el mes son 300 millones y a mí me pagan un mínimo porque yo estoy de este lado y no estoy del otro lado. Siempre habrá que ponernos también del otro lado, ¿no? Estas personas que tienen toda esta cantidad de dinero están produciendo cualquier cantidad de oportunidades para las personas. Ahora, si repartieran los bienes, creo que alcanzaría para millones de familias para comer un mes, tal vez un año, pero se acabaría la riqueza. Entonces, aquí hay algo importante y es a cuántas personas, porque esas cifras hay veces nos indignan. Esta persona tiene muchísima plata y yo cargo una moneda de 100 en el bolsillo. A eso llamamos desigualdad, porque también esto tiene que ver con las comparaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero por eso siempre la invitación es, bueno, ¿y estos grupos económicos a cuánto asciende las nóminas que ellos pagan? Lo digo porque yo soy amigo de algunos hermanos empresarios, no grandes, pequeños empresarios, y ellos cuando me muestran cuánto pagan mensualmente en una cosa y en otra, pues uno se queda como aterrado, ¿no? Uno dice, espere, es que no es solamente cuánto tienen, a cuánto asciende su patrimonio, sino también cuánto generan a partir de ahí, cuántas familias dependen de ahí. Hay mucha gente dependiendo, gracias a Dios por los ricos y gracias a Dios por los que no son ricos, porque es necesario que exista estos dos grupos para que se genere una complementariedad. Todos ricos no funciona y todos pobres tampoco, ¿cierto? Entonces creo que en eso estamos de acuerdo. Bueno, como el tiempo corre, para luego pasar un poco al aspecto bíblico, quiero hacerles una pregunta. Los jóvenes están hablando, leí por ahí inclusive
mensaje en redes sociales de algunos jóvenes que dijeron, nosotros los jóvenes estamos en la calle porque ustedes los cuchos no son capaces de salir a defender lo que tienen. Ustedes dejaron aumentar la edad para la pensión. Ustedes se dejaron llevar el IVA del 8 al 19% y empezaron a hacer una serie de señalamientos, ¿sí? Me quedé leyendo el mensaje y me sentí un poco ofendido, ¿sí? No sé quién lo escribió, pero estaba hablando en nombre de los jóvenes. Y yo no creo que todos los jóvenes piensan así. Porque somos una generación, esa que dicen ellos los cuchos, que con el aumento de la pensión, ahí seguimos trabajando. Y creo que después de pensionados vamos a seguir trabajando, porque para nosotros el trabajo es un valor muy importante, es algo que aprendimos de temprano. Pero encuentro también algo y es, aún producimos para pagar un 19% de IVA cuando compramos las cosas para nuestra casa, nosotros estamos pagando el 19%. Todos esos dineros seguramente no todos van al desarrollo del país porque muchos se van por la corrupción, pero aún así nosotros hemos sido capaces de soportar todas esas cargas. ¿Podrán los jóvenes soportar eso? Porque ahora les duele sin que lleven todavía el peso. Y eso me ocupa bastante, porque cuando yo veo a los jóvenes pensando en el país ideal, y allá quiero dirigir la pregunta, ¿cómo ve Fernando, o cómo pensaría Fernando que debe ser el país ideal? Igual para David la pregunta. Bueno, el país ideal, En el que a usted le gustaría vivir, que usted dijera, mire, este sería el país. no, pues el país ideal sería un país sin conflictos, ¿no? O sea, un país donde la gente pueda vivir en paz, ¿sí? Pero pues sabemos que es teóricamente imposible. Que tenga un buen balance económico, que obviamente se rija por los principios cristianos, porque si no hay principios cristianos, no hay prosperidad. Pues básicamente ese sería mi país. Bien. Perfecto. David. Bueno, vamos a... Yo pensaría que para un ser humano, el país así, un gran país, vamos a hablar de países palpables que se puedan ver. Y pues se me viene a la cabeza, no sé, un Finlandia, donde los niveles de pobreza, bueno, ya veíamos que la pobreza es algo comparativo, pero vemos que por lo menos la mayoría tiene lo necesario para vivir. Donde los conflictos son muy bajos, donde también aparte de que los conflictos son muy bajos, podemos ver que es una nación muy unida, ¿sí? Y son muy unidos entre todos. Lástima su pensamiento, porque son países ateos. Pero para un racional cristiano, ¿cuál sería el ideal? Lo que nos habla las escrituras de lo que vendría siendo el reino de los cielos. El reino de los cielos va a ser algo despampanantemente hermoso, yo diría, y no lo vamos a poder comparar con ni Finlandia, ni Dinamarca, ni lo vamos a poder comparar con ninguno de estos países, porque sencillamente es perfecto. Bien, sí, creo que precisamente nosotros a los jóvenes que están buscando un país ideal, nosotros se los podemos ofrecer. No un país, digamos, instalado en un territorio, ¿sí? Porque pues obviamente el cristianismo no es un país, el cristianismo es una nación, que ese es un concepto diferente, porque estamos hablando de una familia, de una población y no propiamente de un territorio. Creo que cuando hablamos de país hablamos del territorio y cuando hablamos de nación estamos hablando de la población. Sí podemos ofrecer una nación, ¿verdad? Donde los principios de justicia se den. Yo no estoy diciendo que sea la iglesia aquí, yo estoy pensando que hacia allá caminamos. O sea, ahorita con la predicación del evangelio estamos convocando a las personas a creer en Jesús para que en el momento en que el Señor regrese seamos introducidos a ese maravilloso y despampanantísimo
¿verdad? Reino de Dios en el que disfrutaremos y allí habrá verdadera justicia social, allí sí habrá verdadera igualdad. Solo en Cristo hay justicia, solo en Cristo hay igualdad, solo en Cristo vamos a encontrar lo que la gente está buscando aquí en un pozo o cisterna hueca, que son los hombres mismos. O sea, creo que las manifestaciones son válidas, pero son necias. Me explico, son válidas porque lo permite la norma jurídica en Colombia, pero son necias porque carecen de sabiduría. O sea, le estamos ladrando a la luna. Estamos, no sé si el término ladrar a la luna para usted sea, no le dice nada. Entonces yo debo explicarlo. Es que hace tiempo, bueno, había unos textos que daban en la primaria, ¿no? Alegría de leer. Y había un cuento de los perros, ¿no? Estaban hablando y un perro le dice al otro, bueno, mira la luna, y entonces uno le pregunta, ¿de qué estará hecha la luna, no? Y entonces tenían mucha hambre los perritos y empiezan a pensar que la luna estaba compuesta de jamón y de todo esto y de queso y de no sé cuántas cosas más. Entonces empezaron a ladrar a ver si ladrándole caía algo de allá para ellos deleitarse, ¿no? Saciar su hambre. Entonces, eso para explicar un poco lo que es ladrarle a la luna. Quiero decir que el hombre actual que está haciendo eso le está ladrando a la luna, porque están yendo a la fuente equivocada. Nosotros podemos ofrecerles a Jesús, y yendo a Jesús, Él dijo que en Él tendríamos saciada nuestra hambre, nuestra sed, y que además de eso vamos a tener salud, tenemos vida eterna, lo tenemos todo. Fuera de Cristo solo vamos a tener crisis de todas las índoles, ¿no? Porque a veces es de salud emocional, económica, familiar, espiritual. Bueno, fuera de Cristo no hay sino crisis, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, un país en crisis. Los cristianos no debemos pensar que con cambiar un gobernante el asunto se va a solucionar, porque no va a ser así. Eso es fantasear mejor. Eso es, sí, creo que es simplemente construir aquí esa idea, pero en la realidad no se va a dar. Ningún sistema político es justo, ni la democracia, ni las famosas monarquías que existieron y que fueron tumbadas con la famosa Revolución Francesa, ni tampoco los gobiernos que están de pronto bajo una idea más socialista o comunista, o aún en los países, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde están los jeques, están los emires, están estos sultanes, estos personajes importantes allí, porque si fuéramos, por ejemplo, a Dubái, ustedes no mencionaron a Dubái, y menos mal, porque cuando las personas van allí van a encontrar en las periferias, en los lugares también demasiada pobreza. O sea, allá la desigualdad Allá sí la desigualdad es total. es grandísima. Claro. ¿Sí? Entonces decía David, hablando de Finlandia, ¿no? Bueno, lo que sabemos de Finlandia es lo que los medios nos traen, Sí, ¿no? nos traen. Pero creo que ellos tendrán sus propios problemas, también sus propios males, ¿no? Colombia es un buen país porque hay mucho recurso, ya que no somos tan pobres. Sí. Bien, ahora sí vayamos a mirar a la luz de la Biblia en esta última parte. ¿Cómo ven ustedes la participación de jóvenes en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo fue el pensamiento de ellos? Digamos, el impacto de ellos como jóvenes. Y bueno, poder rescatar algunas cosas que nos sirvan hoy para nosotros. Yo soy un convencido, y cuando veo jóvenes que se interesan por el ministerio, yo quiero apoyarlos, ¿sí? Porque es que la inversión que se haga en un joven para apoyar en el ministerio, dentro de la expectativa de vida, porque eso no lo puede terminar uno, sí, el joven puede morir antes que el viejo, ¿sí? Pero claro, mirando eso de la expectativa de vida, uno dice, bueno, a un joven la inversión que se le haga puede durar mucho más tiempo que una persona mayor, ¿sí? Entonces, a mí me alegra mucho cuando veo jóvenes que se interesan por servir al Señor, cuando dejan de apuntarle, y no estoy hablando de la parte académica, ustedes deben prepararse en lo más que puedan para servir al Señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo han visto ustedes los jóvenes en la Biblia? ¿Cómo su impacto? ¿Cómo fue su momento histórico? Para, digamos, también hablarles a nuestros jóvenes en estos días. Listo, sí. Bueno, yo creo que un joven debe ver algo así como este tema del paro, como lo ve
digamos, una persona ve un partido de fútbol, él no está dentro del partido, él se emociona, digamos, porque gane uno o gane otro, pero él no está dentro. Acá nosotros también no estamos dentro de este ámbito, nosotros no vamos a pelear algo porque la pelea no es de nosotros, sino es de Dios. Y bueno, me gustaría, no sé si los hermanos tengan ahí cerca su Biblia, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 12, vamos a ir del 1 al 5. Acá nos habla sobre el reinado de Joás, de Judá, y nos dice, en el 7.º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Vamos a ver quién es el sacerdote Joiada. Bueno, el sacerdote Joiada, según unas aclaraciones que nos hizo el pastor, es un anciano de ese entonces, y se me viene a la cabeza, no sé si ustedes lo han escuchado, el dicho o el refrán que dice así: el que escucha consejo de viejo, el joven que escucha consejo de viejo, bueno, el joven que escucha consejo llega viejo. Pues yo creo que él en ese momento escuchaba el consejo de Joiada y decía, bueno, vamos a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Y era un rey recto, como lo decía en el segundo versículo. Con todo esto, en los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero sagrado que suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que dé cada uno con su propia voluntad, que con su propia voluntad trae a la casa de Jehová, reciban los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. O sea, él no hacía como decir, el rey podía decir, esta plata va para mí, como lo hacen muchos reyes en muchas monarquías, pero él hizo un bien para la comunidad. Esa es la diferencia entre estar de este lado del bando o del otro lado. Nosotros tenemos que estar de este lado que es donde está nuestro reino, que es, como lo decía el pastor, es una nación que va a glorificar al Señor. No es algo que va en contra de unos dirigentes, sino más bien vamos como viendo al invisible. Vamos viendo hacia la cruz y esperamos esa tan anhelada llegada al reino de los cielos. Bien. Bueno, yo veo la participación de los jóvenes en la Biblia de dos maneras. La primera, la de los impíos, de los jóvenes impíos, y la de los jóvenes creyentes. En los jóvenes impíos vemos que la Biblia siempre se dedica a decirles, controlen sus pasiones, bueno, que también esto va para algunos jóvenes cristianos, escuchen el consejo, no se dejen guiar por su corazón, sino trabajen en las obras de Dios. En los jóvenes cristianos, por ejemplo, vemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, es un joven que murió predicando, dando su mensaje y que pues claramente fue rechazado, ¿no? También vemos a Timoteo, vemos, si vamos al Antiguo Testamento, a Jeremías, que inclusive Jeremías dice, es que soy muy joven para ser profeta. Y realmente Dios lo usó para impartir sus instrucciones, para hablar en nombre de Él. Y vemos que también la Biblia nos dice que el joven
que en los jóvenes está la fuerza, ¿no? Y pienso, y siempre lo he pensado, que los jóvenes cristianos son muy apasionados y que la iglesia puede usar esa pasión pues para beneficiar el evangelio, ¿no? Bien. Sí, creo que, bueno, mirando tanto el ejemplo que plantea Fernando como el de David, y quiero tomar el de David primero, para mostrar que ahí encontramos ya una enseñanza, ¿no? Este rey, que era joven, tuvo que reinar siendo joven, aún muchos de ellos reinaron siendo niños, ¿no? Sí, Porque como eran monarquías, pues bueno, sí. ahí sí no había manera de decir que no, sino que tocaba, ese era el privilegio, ¿no? De ser el hijo del rey, el ser el primogénito del rey, era que tenía que ocupar la silla, en ese caso real. ¿Qué observo yo, por ejemplo, en este joven? ¿Me recuerda el nombre del rey? El rey Joás de Judá. Joás. ¿Qué encuentro en Joás? Bueno, la humildad para no creer que lo sabía todo, sino para, aunque es el gobernante, escucha. ¿Y escucha a quién? Ajoyada. A Joiada, que es un hombre de otra generación que tiene una perspectiva un poco más amplia y escucha, y no solo eso por la vida, por lo que había vivido Joiada, sino porque él es, perdón, conocedor de la palabra de Dios. Y Joiada puede guiarle a partir de los principios sagrados. Entonces veo una humildad en el rey Joás, que creo que los jóvenes que apliquen esa humildad, digamos, creo que si Fernando va a comenzar su carrera, poder escuchar a abogados mayores, y ojalá si son cristianos, pues ellos le van a poder dar un consejo sabio. El problema es cuando uno, y para ser necio no se necesita ser joven, me explico, hay viejos muy necios y envejecieron y morirán Necios. necios, ¿sí? Porque no escucharon a nadie. Y creo que ese es un problema de la soberbia humana. Y el orgullo está en el corazón del niño, del joven y del viejo. Pero vemos en Joás la capacidad de escuchar y de escuchar al de la otra generación que ha vivido un poco más, que tiene una perspectiva un poco más amplia. Y eso le sirvió. Tanto que cuando murió Joiada, pues se le apagó el faro que alumbraba, que guiaba a Joás, y vemos cómo el hombre también empieza a irse por donde no es, ¿no? Entonces, digamos, para rescatar algo ahí del caso que nos plantea, es que era joven, estaba reinando, trajo un gran impacto y como lo señaló, no fue avaro como para enriquecerse, sino que buscó el bien del pueblo. Pero detrás de eso hubo alguien aconsejándole para que las cosas se hicieran de manera correcta. Ahorita les hago la pregunta obligada a partir de esto y vayan guardándola y vayan pensándola, es preguntarles acerca de, ¿ustedes creen que los jóvenes de hoy tienen un buen nivel de escucha? Y ahora la responden, ¿no? Ahora cuando miro el caso de Timoteo, que era un joven, ¿no? Sí, señor. Y era ya un ministro del Evangelio, pero detrás, ¿quién está? Pablo. Pablo, que ya es un hombre Mayor. mayor, y todo esto que encontramos ahí en las cartas pastorales, pareciera ser que si no estuviera eso ahí, ni Timoteo, ni Luis, ni William, ni David, ni Fernando tendrían suficiente luz para hacer la obra del ministerio. O sea que cuán importante en este caso se convirtió para Timoteo y para Tito, que eran jóvenes, la guianza de un hombre experimentado, un hombre a quien Dios le había revelado la palabra y ahora podía guiarles. Pero vuelvo a rescatar también, igual que en Joás, asimismo en Timoteo y en Tito, la humildad. Porque pudieron haberle dicho a Pablo, a ver, usted ya está cucho. Además, usted está en la cárcel. ¿Sí? Déjenos a nosotros hacer como nosotros pensamos que debe ser. Esa soberbia no estuvo allí. Claro, estos eran jóvenes con Cristo en el corazón, ¿sí? Llenos del amor del Señor y de la paz de Dios. Y entonces en ellos existe esa capacidad de escuchar al apóstol Pablo, a un hombre mayor que les iba a orientar. Y aunque eran jóvenes,
creo que la grandeza de estos jóvenes estuvo, primero, en que Dios hizo una obra en ellos, pero hablando desde el punto de vista humano, la grandeza de ellos estuvo en que fueron sabios Sí, para escuchar. inclusive creo, hasta donde tengo entendido, la carta de Tito fue la respuesta de un llamado de auxilio que levantó Tito a Pablo, donde dijo, Sí, esto está, o sea, la iglesia que yo tengo a mi cargo está tiene muchos descontrolada, problemas. no puedo solo, necesito su consejo. Exactamente. Entonces, ¿cuán importante es eso, no? Ahora sí la pregunta, ¿creen que los jóvenes de esta generación, bien sean los millennials o los centennials, son buenos para escuchar a los viejos o ahí no? ¿Cómo ven eso? Bueno, desde mi perspectiva, considero que no. Que no porque es algo innato de la juventud, ¿no? De creerse sabios, de creerse que se las saben todas, de creernos que nos las sabemos todas. Muchas cosas, y es curioso que pasan en mi casa, es que mis papás me dicen, haga esto o no haga esto, y yo, no, voy a hacer lo que a mí me parece, y definitivamente, al final, su consejo era, Tenían la razón. sí, tenía la razón. Y es común verlo, ¿no? Sí. Es muy común verlo de que le dicen, por ejemplo, esa muchachita no le conviene, o no vaya a este evento porque no le conviene, y, y pues tenían razón, ¿no? El clásico no se suba a ese árbol porque se cae y termina cayéndose. Entonces la respuesta es no, los jóvenes hoy y antes tampoco escuchaban. Sí. Ujú. O sea, es como una debilidad en los jóvenes, ¿no? Sí, es algo innato. Bueno, pues partiríamos de la pregunta de ¿por qué tenemos dos oídos Ujú, y una boca? ¿Sí? ujú, Tenemos dos oídos para escuchar el doble ujú, y una boca para hablar la mitad de lo que escuchamos. ujú. Y haría la reflexión y me pondría a pensar, ¿eso pasa? ¿Eso sucede? ¿O a veces queremos hablar más de lo que escuchamos? Y podemos ver que esta juventud habla mucho, habla muchísimo, pero escucha muy poco. Se enteran muy pocos de pocas noticias y se enteran mal de las noticias. Y vemos que dicen algo y eso ya lo creemos. No Sí, indagamos más de lo que dice. Digamos en las escrituras, vamos a ver un sermón, vamos a ver el ejemplo de un sermón. En el sermón, ¿escuchamos? ¿Estamos escuchando? ¿O en nuestra cabeza está divagando y está pensando como si estuviera hablando? Y pues esa sería como la reflexión. En mi punto de vista, no, y hablo desde David Castañeda, yo no cumplo con eso. Yo hablo mucho en vez de escuchar. bien, y gracias por esa sinceridad. Y debo sincerarme con ustedes, que yo ya tengo 55 años y me cuesta trabajo escuchar. Sí, o sea que para querer decir que no es un problema solo de jóvenes, es un problema de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Seguimos pensando que no la sabemos todas, era una expresión que usaba ahora Fernando, y eso es cierto. Y la verdad, creo que entre más Cristo en nuestra vida, más humildes somos y podemos darnos cuenta con mayor claridad si el Señor gobierna nuestra vida, de que quizá lo que pienso no es tan cierto. O sea, que tengo una perspectiva bastante escasa de las cosas, pero casi que me atrevo a defenderlas como si tuviese una visión de 360 grados y no es así. ¿Sí? Entonces yo sí creo que debemos trabajar, y en el caso de los jóvenes cristianos, a escuchar un poco más. Creo que tienen unos potenciales impresionantes. Ustedes son una generación, eh, vuelvo a repetir, privilegiada, porque nacen en un tiempo en el que hay una cantidad de adelantos, de desarrollos, y pues ustedes se familiarizan muy rápido con eso y desde ahí producen mucho, ¿sí? Entonces creo que gracias a Dios por ustedes, por todo eso que el Señor les ha dado, les ha permitido. Por ejemplo, con todos estos aparatos, pues yo soy un analfabeta, cosa que ustedes seguramente no, porque
Cuando el niño está llorando ya le ponen un aparato de estos y ahí ya lo van acercando y uno ve a los niños ya moviendo los deditos sobre las pantallas y se van volviendo muy hábiles, ¿no? Entonces uno todavía sigue buscando los botones para a dónde oprimir y todo esto, pero ya el niño no, tiene un nivel de adaptarse al tiempo actual y bueno, a partir de ahí hacer su desarrollo. Entonces sí creo que son una generación privilegiada, y, pero la cantidad de herramientas que tienen, si no tenemos nosotros en Cristo, nuestra vida anclada en Él, creo que la cantidad de herramientas nos hacen naufragar. O sea, entre más cosas tengo disponibles para bien, pero al no tener a Cristo en mi vida, creo que eso finalmente me termina hundiendo. Es como el soldado que va con una cantidad de pertrecho a la guerra, pero tiene que meterse al río. ¿Sí? Y resulta que él se apertrechó de lo que más pudo y lleva sus armas y lleva toda la indumentaria y ese peso termina Ahogándolo. ahogándolo, ¿cierto? Entonces es probable que si esta generación no usa bien esto, esta generación se va a ahogar. Y ustedes como representantes de esta generación y con la obligación de llevar el nombre de Cristo, creo que tienen mucho que hacer para ayudar a los jóvenes. Yo creo que la iglesia tiene que acercarse a los jóvenes deben acercarse a la iglesia también, pero juntos acercarnos a Cristo para ser enseñados, guiados por Él. Cristo también fue joven y estuvo sujeto a sus padres hasta la edad de 30 años, escuchando, porque cuando Jesús fue al templo a los 12 años fue a escuchar, ¿verdad? Y luego salió a hacer. Fue tan importante el impacto que yo diría que Jesús duró 30 años escuchando y 3 años haciendo, y con los 3 años que hizo, suficiente. Sí, nosotros nos la pasamos haciendo mucho, pero escuchando poco, y por eso no tenemos mayor impacto. ¿Sí? Bien, vamos a cerrar. Un consejo final para los jóvenes cristianos. Vamos a hablar a los jóvenes cristianos. El año entrante vamos a tener elecciones. ¿Sí? Un consejo para los jóvenes cristianos desde la perspectiva política. Vamos a dejar prendido el tema, ¿sí? Porque yo sé que a ustedes les gusta la política y opinan sobre política, pero a la luz de la Biblia, dejarle una sugerencia a los jóvenes, porque yo veo mucho apasionamiento, más por la política que por Cristo, y eso me ocupa como pastor. ¿Por qué razón? Porque Cristo es la verdadera solución, como hemos hablado, y la política creo que es lo que nos tiene así. Entonces, ¿cuál sería un consejo desde su perspectiva? No quiero con estos condicionarlos, ¿no? Ustedes pueden responder como bien les parezca. Bien, mi consejo para los jóvenes y pues para los no tan jóvenes es que independientemente de quién termine en la Casa de Nariño, quién termine en el Palacio Presidencial o en el de la alcaldía, y pues todos estos entes gubernativos, es que se preocupen por Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo, nosotros pertenecemos al reino de los cielos, nuestra preocupación es en el Evangelio, y finalmente no importa quién esté en el poder, porque es Dios quien tiene el poder. Tenemos que recordar que es Dios quien pone y quita reyes a su disposición y como a Él bien le parezca. Y que esto no causa división entre nosotros. ¿Sí? O sea, hay que recordar que el que está a nuestro lado es nuestro hermano, que piense diferente, es válido, es completamente válido, pero que es finalmente en Cristo que estamos unidos, ¿no? Y este es mi consejo: permanecer en Cristo, independientemente de si estamos en elecciones o no estamos en elecciones, si el presidente nos parece bueno o nos parece mal. Perfecto. David. Listo. Pues el consejo que les doy es: inscriban su cédula, voten, pero igual las cosas van a seguir siendo como están. Igual va a seguir el IVA al 19%, igual todo va a seguir aumentando de precio, pero tenemos la satisfacción de saber que en Dios tenemos un reino de los cielos
en el cual no vamos a padecer hambre, no vamos a padecer desigualdades. Y así acá haya un señor, entre comillas, eh, para Dios no hay ese tipo de rangos. Puede ser o el doctor o el barrendero, ilustrador de zapatos, pero para Dios somos iguales. Ese es mi consejo. Bien. O sea que si buscamos igualdad, busquemos a Dios. Sí. ¿Sí? Porque en la iglesia, qué chévere, ¿no? Cuando ya le den el título, cuando le den el título, yo les prometo algo, no les voy a decir doctor, ¿sí? Y sé que ustedes no van a exigir que les digan Doctor. así. Allá en el trabajo seguramente les van a decir así, pero aquí en la iglesia nos decimos Hermano. hermanos, Hermano. porque somos, con eso manifestamos que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Bote amarillo, verde, blanco, azul, como bote, eso es secundario. Creo que nuestro voto ya fue por Jesús, el Hijo de Dios, y no porque nosotros votamos, sino porque Él nos guió a que fuésemos a Él, ¿no? Entonces vamos a cerrar este espacio hoy agradeciéndole a David y a Fernando, dos jóvenes estudiantes juntos, y esperamos que ellos en todo esto que el Señor les permite hacer, aprender, puedan glorificarlo y exaltarlo. Bendecimos a Dios por sus vidas, por sus familias, y bendecimos a todos los jóvenes que conocen del Evangelio. Muchachos, deben anunciar el Evangelio a otros jóvenes. Tal vez algunos se burlen de ustedes, otros los van a menospreciar, pero ustedes tienen esa tarea. Nosotros, la generación que ya está de cierta edad, ya estamos a punto de ceder el paso, y a ustedes les corresponde esa gran tarea. No es este mundo lo que nosotros perseguimos, sino algo que está más allá de esta dimensión. Y entendemos que para la vida presente pues necesitamos unas condiciones al menos, digamos, medianas para poder llevar la vida, y también tenemos la responsabilidad social, ¿no? De poder generar empleo, de poder generar condiciones con nuestros vecinos, de poder ser personas que al menos en el círculo social donde yo puedo impactar, tratar de reflejar los principios del reino de Dios. No le quito a la otra persona, ¿verdad? No le voy a faltar al respeto. Todo eso, y así vamos construyendo, ¿verdad? Una mejor sociedad, ¿no? Y eso pues sencillamente es viviendo el Evangelio. Bueno, vamos a orar a Dios para dar gracias por estos jóvenes y por todos los jóvenes cristianos. Eterno Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad, Señor, de tener hoy a dos jóvenes aquí en este diálogo, en esta charla. Señor, seguramente con ellos se podría hablar de estos temas y pasar mucho tiempo haciéndolo, pero simplemente queremos es que los jóvenes conozcan también perspectivas desde la posición de un joven, y en este caso también yo, que represento a otra generación mayor, poder también dejar algo para la edificación de la vida de la iglesia. Señor, bendecimos a nuestros jóvenes. Ellos tienen unas luchas que librar, tienen unas batallas que librar en los distintos escenarios donde ellos tengan que moverse, pero principalmente, Señor, sabemos que esas batallas es en el mundo de las ideas, y es ahí, Señor, donde ellos no pueden rajarse, sino que deben ser firmes, porque lo que está en la mente de ellos debe ser su palabra. Altísimo Dios, debe estar la palabra que viene de lo alto. Su glorioso mensaje, mi Señor, debe estar en ellos para guiarles, para ayudarles. Solo la palabra que vino de arriba y se hizo carne es la que es suficiente para transformar una sociedad. Señor, sé que en el hogar donde la palabra ha llegado, ahí en esa micro sociedad que es una familia, si antes había un desorden y antes había violencia, la palabra tuya, Padre, ha comenzado a generar transformación, y aún sabiendo que existe presencia de pecado todavía y manifestaciones que no son conforme a tu voluntad, pero nosotros vemos en cada familia un proceso de transformación, un proceso de santificación, y eso es a causa
de que tu nombre santo se ha establecido allí, que tu reino ha venido a esa familia y por lo tanto ahora ellos viven bajo tus leyes. Leyes que no han sido producidas por el corazón pecaminoso del hombre, sino leyes que han venido de lo alto. A ti, Padre, toda gloria, todo honor, toda alabanza. Guarda a estos jóvenes, levanta jóvenes como Misael, como Ananías, como Azarías, como Daniel, como David, como José. Levanta jóvenes, oh Dios, temerosos de ti, comprometidos con tu reino, Señor, que puedan servir a tu iglesia, oh Dios, a las familias de ellos, a la sociedad, porque así como levantaste a José para ponerlo en las esferas del gobierno, tú puedes, Santísimo Dios, porque eres soberano y porque lo has hecho así, y en ti está todo poder para colocar a jóvenes cristianos, Señor, allí. Permíteles, Dios, si ese es tu plan, con los jóvenes, Señor, que están en medio de tu iglesia, y llevar a algunos a esos escenarios, que ellos realmente estén comprometidos con tu gloria, con tu honor, y puedan colocar todos esos conocimientos en beneficio de la comunidad, Dios amado. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios altísimo, que las próximas generaciones, Señor, sabemos, porque así lo puedo ver en tu palabra, no estarán ajenas al mensaje de la palabra, porque mi Señor sigue levantando día tras día, generación tras generación, pregoneros de justicia. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga, Dios los guarde. Buenas noches, David. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, pastor. Que descansen y que el Señor los siga ayudando en todo. Igual.